Vamos a calcular ahora cuál es la aceleración de un objeto que se desliza por una pendiente con un ángulo determinado. El objeto experimentará una aceleración, pero ¿qué aceleración experimenta? Vamos a para ello usar la siguiente fórmula, que la suma de todas las fuerzas es igual no a cero ahora, sino a masa por aceleración. Recuerden que el concepto es exactamente análogo al que se usó en ejercicios anteriores, solamente que ahora al no haber equilibrio se dice que la suma de todas las fuerzas en el sentido en el que se desplaza, en este caso, ¿cuál sería el sentido? En el sentido hacia abajo de la pendiente, es igual a la masa por la aceleración que va a experimentar en ese sentido. Fíjense que el cuerpo no se hunde ni sale volando. Eso quiere decir que en el sentido, podríamos decirlo, contra el piso, el cuerpo no sale volando, por ende no hay una aceleración. No habría masa por aceleración, sino que sería la sumatoria de las fuerzas. En ese sentido tendría que dar cero tal cual lo veníamos trabajando. Es decir, esta fórmula solamente se va a modificar en el sentido en el que existe un desplazamiento. Ahora nos vamos a concentrar en el objeto. Analicemos un instante el objeto. Vemos que está apoyado sobre una plataforma que tiene un determinado ángulo alfa. Si el objeto no se hunde en la plataforma, eso quiere decir que hay una fuerza que lo está sosteniendo y evitando que se hunda como en la manteca, como habíamos visto en ejemplos anteriores. Este ejemplo es muy particular porque ahora tenemos un ángulo alfa, pero la normal sigue cumpliendo el mismo objetivo, no se hunde la manteca. Como vimos en ejercicios anteriores, esto se representa con una línea hacia arriba, en este caso, perpendicular al objeto del cual nos está hundiendo. Hacia arriba no es vertical ahora, sino que tiene un determinado ángulo. La fuerza de fricción nos queda en el sentido contrario al desplazamiento. Como vimos, la figura cayó hacia abajo con un ángulo alfa, o sea que la fricción la vamos a tener en un sentido contrario al desplazamiento, como se vio en ejercicios anteriores. No nos queda más que averiguar qué es lo que pasa con el ángulo. Ahora nos vamos a concentrar en el ángulo. La pregunta que nos hacemos es, ¿este ángulo qué representa en esta figura? Para ello vamos a desprendernos del ángulo original, lo vamos a girar y ponerlo en vertical. Fíjense que el triangulito sigue siendo siempre el mismo. Vamos a ubicarlo arriba de la línea perpendicular hacia el piso. Recuerden que esta línea que apunta hacia el centro es el peso. El peso siempre apunta hacia el centro y de forma vertical. Es la única cosa que siempre permanece constante. Lo demás va a variar de acuerdo al ángulo. Ubiquemos ese triangulito de forma de que el peso esté en la misma posición y veamos qué ángulo forma. Al observar, vemos que la normal junto con uno de los bordes del triángulo forman una línea. Pasemos por esa línea un eje, el eje Y. Nuevamente lo traemos. Perpendicular al eje Y tenemos el eje X. Fíjense que este ángulo que obtuvimos del triángulo es el mismo que este ángulo. A la hora de descomponer fuerzas, como ya se vio, esta es otra forma de ver el fenómeno, recuerden que es importantísimo identificar cuáles son los valores que van a ser parte de la fuerza. En este caso van a ser esta componente y la sombra, como se vio, que sería esta componente. O sea que el ángulo estaría ubicado en esa dirección. Ahora nos vamos a deshacer de todas las figuras que nos fueron de ayuda. Primeramente sacamos el triángulo que nos forma un ángulo, sacamos el triángulo base, ya no lo necesitamos porque tenemos marcado el ángulo, y finalmente el cuerpo. A continuación vamos a enderezar todo para poder trabajar de forma correcta. Luego de enderezar obtenemos un dibujo como este. A continuación vamos a realizar la descomposición del peso. Primeramente vamos a ubicar los nombres. Recordemos que para arriba estaba lo normal, para abajo estaba el peso y finalmente la fuerza de rozamiento. El peso lo descomponíamos en dos, en Px y en Pi. Una vez hecha la descomposición ya no vamos a necesitar al vector peso como tal, por eso lo vamos a retirar para que no nos moleste a la hora de analizar las fuerzas. Vamos a trabajar al peso directamente como dos componentes, Px y Pi. Lo que hice recién fue ajustar un poco la fuerza de roce a un dibujo un poco más parecido a lo que sería la realidad. Recuerden que estos esquemas son aproximaciones. Para poder darnos una mejor idea, era de notarse que la flechita que representa al peso debería ser mayor que la fuerza de roce, porque si la fuerza de roce es mayor al peso, no habría movimiento.
Entonces por eso es que se dibuja la flecha de fuerza de roce más chico. ¿Qué pasa si la fuerza de roce fuera más grande? No habría movimiento. Aplicamos la segunda ley de Newton. ¿En dónde es que tenemos sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración? En el sentido donde se está desplazando, que recordemos era x. Y las fuerzas en y, por descarte, nos van a dar 0 porque no está volando el objeto. Analizamos las fuerzas en y y nos queda la normal en un sentido y el peso en otro. Ubicando en el sentido positivo de la normal menos peso me queda igualado a 0, ya que está en equilibrio. De ahí podemos despejar que la normal es igual a la componente y del peso, o P en y, es decir, estamos analizando la componente x del vector. La sumatoria de las fuerzas en x es igual a la masa por la aceleración. A continuación descomponemos el peso. Observen que el vector peso yo ya había obtenido cuál era el ángulo de inclinación. El ángulo alfa, en este caso, va a representar al peso en px y en py. Lo que obtenemos son dos valores de vectores. Px es p, tiremos la flechita y clava. ¿Dónde clava la flecha? Imagínense una flecha acá, que ya la hemos visto antes, por eso imagínensela ahora. Clava en este lado, o sea que px es el seno. Por descarte, py es el coseno. Con estos datos vamos a volver a la fórmula anterior y vamos a reemplazar. Pi nos queda P por coseno del ángulo. Ahora son todos datos, porque P es dato y el ángulo también es dato. Vamos a realizar lo mismo ahora, pero en la dirección de X. Px sería P por el seno del ángulo. Reemplazando estos valores, ahora todos son datos, menos la aceleración. Vamos a despejar la aceleración. Observen que la masa pasa dividiendo simplemente. Como todos son datos, reemplazamos y obtenemos el valor de la aceleración. Se tiene el siguiente sistema en equilibrio. Un cuerpo de 11 kilogramos es tirado por una fuerza la cual lo mantiene en equilibrio. Además nos dicen que cuando la cuerda se corte experimentará una fuerza de rozamiento de 0,5 Newton. El ángulo de la pendiente es de 20 grados. A continuación se saca la cuerda y el cuerpo comienza a acelerar con una aceleración que queremos calcular. El objetivo del ejercicio es calcular dicha aceleración. Vamos al esquema, vamos a apurar ya que el esquema se hizo antes. Solamente tenemos la P en X, la fuerza de rozamiento que es dato, la normal que evita que el cuerpo se hunda y el peso que nos lleva hacia el centro de gravedad. Volviendo a la primera fórmula, la normal vale el peso por el coseno del ángulo. Ahora el peso es dato, 107,8 Newton y el coseno del ángulo es coseno de 20 grados. Realizamos la cuenta y nos queda que la normal vale 101,3 en la dirección de X. La aceleración, según la despejamos antes, nos queda que es P por el seno de alfa menos la fuerza de roce sobre la masa. El peso, como calculamos recién, nos da 107,8 Newton por el seno de 20 grados, que era el ángulo, menos 0,5 Newton, que era la fuerza de rozamiento, todo dividido la masa de 11. La aceleración nos queda de 0,3 metros sobre segundo cuadrado. En cinemática, el movimiento circular, también llamado movimiento rectilíneo circunferencial, es el que se basa en el eje de un giro y radio constante, por lo cual la trayectoria es una circunferencia. Si además tenemos una velocidad de giro que es constante, se produce un movimiento circular uniforme. Este es el caso que vamos a analizar ahora. La velocidad tangencial es la velocidad que tiene una partícula ubicada en la parte externa del objeto redondo. Por ejemplo, podría ser barro que se despega de la rueda de un automóvil, o también podría ser la velocidad a la que se mueve una correa en ese punto. La velocidad angular son las cantidades de vueltas que da un objeto en una unidad de tiempo. Por ejemplo, serían las revoluciones por minuto de un motor. Se conoce como correa de transmisión a un tipo de transmisión mecánico basado en la unión de dos o más ruedas, sujetas a un movimiento de rotación, por medio de una cinta o correa continua, la cual abraza a las ruedas ejerciendo una fuerza de fricción suministrando energía desde la rueda motriz. La velocidad tangencial es la velocidad que tiene la correa al momento de desprenderse de la polea o el sistema que la esté haciendo girar. Como la velocidad con la que sale es la velocidad con la que entra en la siguiente polea o elemento que va a recibir movimiento circular, es de esperarse que la velocidad tangencial en ambas sea la misma. Basados en esto podemos igualar las ecuaciones y poder así encontrar una fórmula que relacione las velocidades
angulares tanto de la rueda como del motor, el cual suministra la potencia a nuestro sistema. La velocidad tangencial de un objeto es igual a la velocidad angular por el radio. En este caso, los subíndices de R van a representar el primero de los dos valores, es decir, la rueda. Por ende, la velocidad tangencial de la rueda, es decir, la velocidad que sale de la rueda, la que se conecta una polea con la otra, va a ser igual a la velocidad angular de esa rueda por el radio de esa rueda. Podemos realizar la misma metodología, pero ahora para el motor. Nos quedará que la velocidad tangencial del motor es igual a la velocidad angular del motor por el radio del motor. Recuerden que la velocidad con la que sale es la velocidad con la que entra en el siguiente objeto. Entonces, si juntamos ambas fórmulas, reemplazando los valores, nos queda que la velocidad angular de la rueda por el radio de la rueda es igual a la velocidad angular del motor por el radio del motor. Vamos a colocar subíndices 1 para el radio del motor y 2 para el radio de la rueda. Estos subíndices son a elección, es una cuestión de poder generalizar la fórmula. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos dos poleas unidas por una correa. Lo que nos piden es que calculemos la velocidad angular en la segunda polea. Para ello vamos a usar la fórmula que vimos anteriormente, donde 1 sería la del motor que está impartiendo la fuerza y 2 es la que está recibiendo. Nos piden que calculemos cuál es la velocidad angular en la segunda polea. Fíjense las unidades, 1 sobre segundo, que significa vueltas por segundo, pero vueltas no tiene unidades, así que es 1 sobre segundo. Si estuviéramos trabajando en radianes, sería radianes sobre segundo. A continuación, lo que vamos a hacer es reemplazar los datos. Fíjense, 80 centímetros lo reemplacé por el radio. 4 es la velocidad angular y las unidades 1 sobre segundo y centímetro. Del otro lado lo que nos piden es la velocidad angular 2, que no la sabemos. Pero sí sabemos el diámetro, 20 centímetros. Fíjense que haya coherencia, si acá hay centímetros de este lado, tiene que haber centímetros de este otro lado. La idea es que se simplifican porque están de los dos lados del igual. Simplificando, nos vamos a deshacer de los centímetros y estos 20 los vamos a pasar dividiendo. Nos queda de esta forma. Fíjense que la única unidad disponible es 1 sobre segundo, que va a ser la unidad con la que va a trabajar omega 2. De hecho, acá nos está diciendo. Realizando la cuenta, nos queda que omega 2 vale 16 segundo a la menos 1. De esta forma tan sencilla hemos logrado calcular la velocidad angular en el otro valor. En este tipo de ejercicios lo que nos interesan son dos cosas. La cantidad de poleas extras que yo tengo y el peso que voy a levantar. La cantidad de poleas es mayor a 1. ¿Por qué? Porque si yo tengo una única polea, el peso que levanto es el mismo. Lo hemos visto en algunos ejercicios. Si yo coloco una polea, no le hace nada. Solamente estoy dirigiendo la fuerza en otro sentido. En cambio, si agrego más de una polea, ahí sí empiezo a disminuir la fuerza que es necesaria aplicar. Fíjense que acá tengo 4 poleas. 1, 2, 3, 4. Pero la primera polea es la que haría la fuerza, solamente la transmite. A partir de la segunda, la tercera y la cuarta recién empezarían a hacer el esfuerzo. Entonces lo que hacemos es, contamos la cantidad de poleas que hay, le resto una, porque la primera no tiene sentido contarla. Para ello vamos a reemplazar entonces los valores. La fuerza que voy a necesitar para poder levantar los 90 newtons son los 90 newtons dividido 2 elevado a la cantidad de poleas que tengo, que en este caso son 3. Realizamos la cuenta y nos queda que la fuerza necesaria es de 11,25 newtons. Observen que a diferencia de los 90 newtons que yo tenía que levantar originalmente, es una fuerza muchísimo menor. Este tipo de dispositivos se utilizan mucho en el mundo del petróleo. Cuando queremos transmitir potencia a través de una cadena, normalmente nos encontramos con sistemas dentados. Un sistema dentado puede ser, por ejemplo, el piñón de una bicicleta, o puede ser el plato de la misma. De esta forma, nosotros podemos transmitir potencia a través de dos sistemas distintos con radios distintos y lograr o más velocidad o más fuerza. Vamos a obtener la ecuación. Para ello partimos de la ecuación anterior y vamos a reemplazar el radio por una determinada cantidad de dientes que vamos a llamar Z. Es así que obtenemos la siguiente fórmula. Omega 1 por cantidad de dientes 1 igual a omega 2 por cantidad de dientes 2. La velocidad tangencial se sigue calculando de la misma forma. La velocidad angular también. La única diferencia que aparece es que ahora podemos tener el número de dientes.
Esta ecuación nos permite obtener algo que se conoce como la relación de transmisión. Si nosotros pasamos dividiendo Z1 hacia abajo y omega 2 hacia el otro lado, obtenemos la siguiente expresión. Vamos a llamar a esta expresión con la letra I y es la relación de transmisión. Uno podría pensar que, bueno, puedo pasar omega, puedo pasarlo abajo y omega 2 lo paso arriba, Z2 abajo y Z1 arriba y también sería válido porque yo hice para un lado o para el otro. Sí, es válido, pero para ponernos de acuerdo, de ahora en más vamos a usar esta relación de transmisión que es la más usada. Todos estos conceptos los vamos a ver con un ejercicio. Se tiene una bicicleta, se sabe que el plato tiene 44 dientes y el piñón 11. ¿Cuál es la relación de transmisión? A continuación usamos la fórmula que vimos recién, donde la relación de transmisión es igual a Z2 dividido Z1, donde Z2 sería la cantidad de dientes que tiene el piñón y Z1 la cantidad de dientes que tiene la corona. Las relaciones entre las velocidades angulares por ahora no las vamos a ver, así que nos concentramos solamente en la parte que tiene los números de dientes de la relación anterior. Reemplazamos los datos, nos dice que tenía 11 el piñón y 44 el plato y nos da una relación de transmisión de 1/4. Esto nos dice que la rueda, parte conducida, va a girar 4 veces más rápido que el plato, parte motriz. Usamos esta relación para poder ir más rápido. Es decir, vamos a usarla cuando la bicicleta queramos ir a una velocidad más alta y no estemos en una pendiente.